eh, la, grava- la grabación a ustedes. Recuerden que estamos en un proceso que ya iniciamos en la primera semana, hoy estamos en la segunda, nos quedan 2 semanas y probablemente debemos hablar con sus líderes para ver si tenemos otra sesión adicional. ¿Y qué estamos haciendo? Transmitiéndolos a ustedes lo que normalmente nosotros primero trabajamos con los pastores. ¿Y por qué es importante que entiendan esto? Porque para nosotros la prioridad siempre es entrenar a la gente que trabaja con la nueva generación. Somos un ministerio que busca apoyar, animar, entrenar a aquellos que trabajan con la nueva generación de discípulos del Señor. Y en este caso sabemos que lo principal o un elemento importante más bien de todo lo que trabajamos y enseñamos es el rol del pastor y eso lo vamos a ver precisamente hoy. Por eso esto que estamos hablando es lo que le enseñamos a los pastores y lo queríamos compartir con ustedes también, porque así ustedes pueden conocerlo, incorporarlo en su corazón. Eso es muy importante para que el día de mañana tengamos claro la necesidad de comprender toda la estrategia, el pensamiento que estamos transmitiendo, que tiene que ver no con nosotros, sino con la palabra del Señor realmente, pero también que comprendan la necesidad de que los pastores se involucren en esto que estamos hablando. Y para eso les voy a pedir que desde ya, hermanos, oren por su pastor. Sabemos que los pastores tenemos 10.000 millones de cosas que hacer todo el tiempo. No estamos buscando darles más carga de la que ya ellos tienen, pero sí que comprendan que hay una necesidad de que ellos pongan atención a todo esto que estamos hablando, de que ellos también lo abracen en su corazón, porque si ellos lo hacen, miren, toda la congregación, toda la iglesia va a ir también avanzando en esta misión. Y lo que estamos buscando es realmente que se involucren los padres, los líderes, que la gente conozca lo que estamos haciendo para que podamos impactar una nueva generación. Y recuerde que hemos hablado ya del rol de los padres. David. Sí, buenas. Ok, gracias. Hola, Pastor Joe, ¿cómo está? Dios te bendiga. ¿Qué tal? Disculpa, ya casi me termino de conectar, ¿ok? Muy bien, ya habíamos orado y empezado. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy algo que tiene que ver, como les digo, precisamente con el rol pastoral. Déjenme compartir acá la pantalla para que podamos trabajar bien en esta noche. Muy bien, ahí estamos. Hoy vamos a hablar precisamente acerca de esto que es tan importante, esta función que tiene que ver con el pastor. Estamos en la segunda sesión de lo que es el avance dentro de los clubes Malaquías. ¿Y qué es lo que vamos a conocer hoy? Esto es lo que vamos a hablar en esta noche. Primero, muy importante, el rol del pastor como pastor y como capitán, valga la redundancia, ¿no? De pastor y capitán, y vamos a entender un poco al respecto. Lo siguiente, el rol bíblico que tienen los padres y la colaboración que necesitamos tener entre el pastor y los padres. Esto nosotros le llamamos la alianza iglesia padres o pastor padres para el alcance de la nueva generación. Esto es importantísimo porque esto nos ayuda a montones a poder potenciar lo que se quiere lograr y cómo transformar también el hogar en ese centro de conversación espiritual, que eso es importante, que es lo que más buscamos en este tiempo y que va a ser de mucha bendición para muchas familias y evidentemente traerá un resultado a la iglesia también. Entonces, primeramente, bueno, recuerden que este es el nombre del ministerio, que significa en español Red Global de la Niñez, y vamos a hablar de una mirada rápida solamente de lo que es GCN, que así le decimos en español para resumir. ¿Para qué existimos? Bueno, lo que estamos diciéndoles al inicio,
Estamos acá para ayudar a las iglesias de todo el mundo a cumplir su misión. ¿Y cuál es la misión que tiene la iglesia en todo el mundo? No importa si estamos hablando de iglesias de África o iglesias de América o de China o de Asia o Europa. Todas las iglesias tienen la misma misión y es esta: ir y hacer discípulos. Entonces, la visión que tenemos es esa: ver a las iglesias discipulando activamente a las nuevas generaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Realmente es siendo un canal de recursos, proporcionando entrenamiento con estos principios bíblicos, recursos ministeriales para la iglesia del hogar y la oportunidad de que ustedes, desde ya, los invitamos, o bueno, para nosotros ya están dentro de esta comunidad global de creyentes en el mundo entero que tienen esta pasión por el discipulado generacional. De hecho, estamos en Latinoamérica trabajando en una mesa muy importante de ministerios que se llama GACS, donde hay diferentes organizaciones misioneras, organizaciones de apoyo a iglesias, donde participamos en cómo, conversando cómo y haciendo foros de cómo podemos ayudar a la iglesia más a cumplir esta misión en este tiempo. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos logrando? ¿Qué es lo que estamos trayéndole a las iglesias? Primero que todo, les estamos ofreciendo esto que le llamamos el Club Malaquías. El Club Malaquías es nuestra plataforma ministerial, es una plataforma que buscamos que sea creativa, que sea muy llamativa también y que queremos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Y esta plataforma precisamente tiene algunas características que buscamos que sean de bendición, obviamente, para cada ministerio. Y eso las vamos a estar viendo. Y lo más importante que tiene el Club Malaquías es la esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Nuestra esencia es esto que dice acá: la gran historia de Dios. ¿Han ustedes pensado, hermanos, por ejemplo, alguna vez en la Biblia como la gran historia de Dios? Realmente este libro, ¿verdad?, que les mencionaba la semana pasada, la semana anterior, que tiene, mire, 66 libros, y eso ya lo conocemos: Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, 66 libros de Génesis, Apocalipsis, son cosas básicas que conocemos todos, pero ustedes abren este libro y se van a dar cuenta que es una gran historia. Y no solamente es una gran historia, tiene muchas historias y no sabemos realmente con certidumbre cuántas historias hay, porque si usted lee una historia, se va a encontrar que dentro de esa historia hay otras historias. Por ejemplo, si vemos la historia de José, podemos ver historias, por ejemplo, José y sus hermanos, José como esclavo en Egipto, José en la casa de Potifar, José en la cárcel, José luego con Faraón, José levantando graneros para Egipto, José con sus hijos o José y sus hermanos restaurándose, José reencontrándose con su padre. O sea, hay tantas historias y cada una de esas historias son impresionantemente hermosas, como ya lo sabemos, y nos dejan una gran enseñanza. Ahora, ¿qué buscamos nosotros? Y es que entendamos que la Biblia no solamente es un libro teológico, es un libro de estudio, es un libro catedrático. No, realmente la Biblia en su esencia es un libro de historias. Ahora, nuestro maestro, nuestro redentor, nuestro Mesías, dijo claramente en cierta ocasión: abriré mi boca en proverbios. Vamos a repetir porque aquí pasó una ambulancia, es un terrible escándalo. Jesucristo dijo: abriré mi boca en proverbios y compartiré misterios antiguos misterios escondidos desde el tiempo antiguo. Y los proverbios es lo mismo que las parábolas. Y las parábolas todos sabemos que son historias. Y cada vez que el Señor era abordado con alguna conversación, con alguna pregunta, con algún ataque de los fariseos y sus enemigos, lo que sea, siempre, siempre, siempre
hermanos queridos, él estaba hablando respuestas o trayendo enseñanzas, y siempre ustedes pueden ver que él hablaba a través de parábolas. Y esta es la forma en que él le enseñaba, era la forma que compartía, era la forma que podía transmitir el mensaje acerca del reino de los cielos, y esto era algo extraordinario. Vamos a pedirles, hermanos, por favor, mantengan sus micrófonos cerrados, porque como estoy con la pantalla acá, luego tengo que andar buscando quién abrió el micrófono para cerrarlo, y son bastantes personas en este momento, entonces me pierdo un poco. Entonces, cuiden sus micrófonos, por favor. Muy bien. Y como les decía, el Señor siempre nos contaba historias, le contaba historias a la gente, a las multitudes, a los discípulos. ¿Y qué hacía con las historias? Traía las verdades eternas, las verdades prácticas de la vida, del matrimonio, de la economía, etcétera. Y así es como nosotros debemos de trabajar. Entonces, los padres tienen que entender esto. La Biblia es la historia de Dios. Segundo, la Biblia está llena de historias con un propósito divino. Tercero, cada historia nos lleva a un viaje de descubrimiento espiritual. Y cuarto, nos proporcionan historias que nos llevan a lo más importante, que es Jesucristo. Él es el centro de todas las cosas, el centro de nuestra vida, el centro de la existencia, el centro de la iglesia, el centro del evangelio, por supuesto. Así que cada historia, aunque sea del Antiguo Testamento, aunque sea del Nuevo Testamento, nos llevan siempre a él. Entonces, los padres pueden utilizar las historias para educar a sus hijos. Ahora, ¿cómo lo hacen? Muy sencillo. Ellos se las pueden contar. No tenemos que tener padres que precisamente hayan tenido que ir a un curso de teología o que hayan tenido algún título de alguna manera. Ellos simplemente lo que necesitan verdaderamente es conocer las historias que hay en la palabra y poderlas transmitir a sus hijos. Y ya vimos esta verdad basados en lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio, donde el Señor decía, con lo que les enseñé, que era el Shema Israel. Yo no sé si alguien recuerda lo que decía esa declaración. Si alguien se acuerda, me gustaría que ustedes ahí levantara a alguien la mano y me diga, pastor, yo me acuerdo y yo lo puedo decir. Vamos a ver si alguien levanta la mano. A ver quién se acuerda lo que Moisés dijo a través de Deuteronomio, lo que se llama el Shema Israel. Oye hoy Israel, Jehová tu Dios uno solo es, pastor. Correcto, exactamente. ¿Y qué más dice? Y amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes, lo resumimos de esa manera, y ¿qué harás también? Le enseñarás a tus hijos. Ahora, ¿dónde se le enseña a los hijos? ¿Cuándo les enseña a los hijos? ¿Qué día de la semana se le enseña a los hijos? Y ahí lo dice claramente Moisés. Siempre. Todos los días. Desde que te acuestes, exactamente, hasta que desde que te levantes hasta que te acuestes, cuando estés en la casa, cuando andes por el campo, y dice, escríbelo en las puertas de la ciudad. Ahora, hoy les quiero mencionar acerca de otro personaje muy interesante también, y yo no sé si ustedes lo han escuchado. ¿Alguien ha escuchado acerca de un músico que sale en la Biblia? Que, bueno, ya sabemos que hay un músico muy famoso. ¿Quién es el músico más famoso que sale en la Biblia? Vamos a ver, ¿quién sabe? Ay, pues David. David. Eso. Así es, exactamente. Ahora, ¿quién es el otro músico famoso que precisamente era parte de la banda de David? ¿Alguien lo conoce? ¿O ha escuchado de él? ¿Perdón? Coré. Muy bien, pero les voy a dar un secreto. Asaf, no. Ese, Asaf, exactamente. Ahora, les voy a decir por qué a mí me gusta Asaf. Y les voy a decir por qué. Esto es algo que yo creo que, mire, hasta hoy se los voy a decir a todo mundo públicamente, nunca le he compartido en la historia. Cuando yo era niño, que no fue hace muchos años, por cierto, cuando yo era niño,
se me ocurrió en primer grado meterme en la banda de la escuela. Y yo estaba tan ilusionado de estar en la banda de la escuela. Pero en el momento, y esto sucedía en mi época, había cierta persecución o cierto rechazo a los que éramos cristianos evangélicos. Yo les conté que yo soy pastor, nieto de pastores, hijo de pastores. Y cuando en la banda los profesores a cargo se dieron cuenta que yo era evangélico y para colmo de males, hijo del pastor, me quitaron el tambor. ¿Y sabe qué hicieron? Me dieron los platillos y no me quisieron dar más el tambor y yo lloré por eso. Pero bueno, resulta que al que era el más chapa, como decimos en Costa Rica, de la banda, le daban los platillos, porque casi no había que tocar los platillos. Entonces recuerdo que me dieron unos platillos enormes, enormes, enormes en ese tiempo. Eran unos platillos, creo que eran de tamaño 28, le decían, ¿verdad? Y yo no estaba muy grande, estaba en primero. Y yo agarraba esos platos y no me los aguantaba. Y lo único que tenía que hacer era sonarlos, como el conejito del anuncio, ¿verdad? Y yo estaba frustrado por eso. Pero ¿sabe qué me di cuenta un día? Y algo me contó mi abuelo, me decía, David, ¿qué estás tocando en la banda? Y yo le dije, abuelo, me dieron los platillos y yo estaba triste por eso. Y me dijo, no te pongas triste porque hay un músico famoso que tocaba los platillos en la Biblia. ¿Y saben quién era ese músico? Asaf. Asaf era el encargado de tocar los platillos en la banda del rey David. Pero Asaf también era un gran profeta y escribió salmos. Así que era un excelente músico también. Y vamos a leer precisamente lo que dice el Salmo 78, el verso del 2 bueno, vamos a leer desde el 1, de hecho, porque es importante que usted oiga lo que dice el verso número 1. Vamos a ver. Muy bien. Dice el verso número 1. Y esto que vamos a leer, escuche bien, esto que vamos a leer también lo dice Jesucristo. Y él repite este mismo verso en los evangelios. El verso 1 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ahora, la palabra inclinar es algo muy importante, porque inclinar nos habla de doblegar el corazón para que lo que estamos recibiendo a través de nuestro oído no se quede solamente ahí como un ruido, sino que lo podamos guardar en nuestro corazón, porque el escuchar en hebreo tiene una connotación espiritual poderosa. Escuchar no es un acto orgánico nada más, o un acto biológico. Escuchar es un acto espiritual donde yo abro mi oído, escucho lo que el Señor me está transmitiendo a través de su palabra y lo guardo en el corazón. Y en el corazón, dice la palabra, eso lo dijo Jesucristo, ahí está mi tesoro. Entonces, cuando yo atesoro la palabra, es porque la he escuchado. Y aquí dice claramente Asaf, escucha, escucha, escucha. Y vamos a cerrar un micrófono para que todos sigan escuchando. Muy bien. Y lo que dice acá es, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestros oídos a las palabras de mi boca. Y dice el verso 2, abriré mi boca en proverbios, esto es lo que dijo Jesucristo. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Proverbios y parábolas es lo mismo. Recuerde eso, proverbios y parábolas es lo mismo. Y son historias. Y dice en el verso 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Quién nos las contaron? Los padres. Escuche bien eso. Los padres, está diciendo Asaf, son los que cuentan las historias de Dios. Mire qué importante. Y dice, no las encubriremos, no las encubriremos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Hermanos, ¿quiénes tienen responsabilidad de contar las historias de Dios? Son los padres. Ahora, esto es lo que los padres tienen que aprender a hacer. Esto es lo que ellos deben de hacer. Y esta es la interacción que tiene que existir en el hogar.
Hoy precisamente hablaba con una madre que tiene dos chicas, una están en el colegio y una está entrando apenas casi al colegio, la otra está casi por salir. Y son niñas que yo conocí hace muchos años, las vimos nacer, de hecho, bueno, no las vimos nacer, pero las vimos cómo se desarrollaron en la iglesia. Y lo interesante de esto es que hoy me decía la mamá, estoy preocupada porque mi hija está diciendo que el aborto no es malo y que en el colegio le enseñan y le dicen, entonces yo le estoy agarrando y le estoy diciendo, tienes que meterte la palabra, y bueno, está teniendo una reacción ahí con ese tema de que en lugar de buscar que ella disfrute la palabra, está haciendo que rechace la palabra por el abordaje que está teniendo de imposición. Y yo le dije, mira, lo que tienes que hacer no es pararte en lo que es bueno y lo que es malo, porque eso es lo que normalmente hacemos desde una mirada religiosa. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Lo que ella tiene que llegar a entender es cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. Y entender lo perfecto de Dios no tiene que ver con lo bueno y lo malo. Tiene que ver con entender su palabra. Y cómo vas a provocar deleite en ellas por la palabra de Dios. Cuando tú te sientes y tengas conversaciones espirituales con ellas. Cuando tú te sientes y no impongas a bibliazos algo, sino que empieces a trabajar en que ellas tengan deleite. Ahora, estamos hablando de una edad bien complicada, como todos ustedes saben, una edad que es de una transición, que las hormonas están como haciendo huelga y la cosa se pone difícil, pero aquí tenemos que desarrollar sabiduría, hermanos. Ahora, si esto lo hacemos con los niños, vamos a garantizar que los niños se enamoren de la Biblia, se enamoren del Evangelio, se enamoren de la palabra de Dios. Y lo más importante, se enamoren de Dios porque conocen su palabra, conocen sus mandamientos. Y cuando esto ocurre, tendremos generaciones verdaderamente transformadas, verdaderamente formadas realmente para la honra y la gloria del Señor. Y esto es lo que tenemos que trabajar, buscar este avance en la vida de las nuevas generaciones, contando las historias. Y repetimos, el trabajo lo tienen los padres. Ellos son los que cuentan las historias. Ellos son los que demuestran o desarrollan este espacio de conversación espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros, como dice Asaf, ocultamos las historias? ¿Cómo las ocultamos? Porque él lo dice, no las encubriremos, no las vamos a ocultar. Bueno, simple y sencillamente, cuando los padres no las cuentan, están ocultando las maravillas del Señor, están ocultando las realidades de la palabra del Señor, están ocultando al Señor. Y esto es lo que lamentablemente sucede. Porque esta señora que me decía hoy, ay, pastor, yo necesito ir a la iglesia para que me ayuden más. Y yo le dije, claro, está bien, tienes que ir a la iglesia, pero tú puedes llevar arrastrados a tus hijos a la iglesia. Y lo que tiene que suceder es que en la casa empieza a haber un estilo de vida diferente, buscando todos en familia elevar la conversación espiritual. Esto es importantísimo porque las palabras, la conversación, es lo que va a traer una transformación en medio de la vida del hogar. Entonces, hay tres niveles al contar las historias de Dios que los padres pueden alcanzar. Nosotros decimos, nos gusta decir que contar historias es una habilidad que todos podemos aprender. Yo vivo en un cantón que se llama Atenas, todos los tal vez años he oído mencionar Atenas, y se dice que Atenas es el mejor clima del mundo, y no sé por qué, porque es un calor insoportable acá a veces, pero realmente hay algo que descubrí de este cantón, y es que Atenas tiene cuentacuentos, y son muy buenos, y aquí hay concursos de contadores de cuentos. Entonces a mí se me ocurrió que en algún momento voy a agarrar a esos contadores de cuentos que seguramente no son cristianos, algunos serán de otras religiones, pero quiero invitarlos a tener un espacio de conversación con ellos porque me gustaría decirles, mire, les tengo un desafío, necesito que vengan y me cuenten una historia bíblica.
Y aunque ellos no sean creyentes, voy a meterles ese desafío. Y vamos a ver qué resulta de lo que Dios puede hacer en el corazón de ellos. Pero lo interesante es que esto es lo que ocurre en este cantón. Y cuando la gente oye que hay un concurso de contar cuentos, todo el mundo llega. Todo el mundo está ahí. Porque la forma en que lo hacen es de una forma creativa, dinámica, excepcional. Bueno, el contar historias, hermanos, como les menciono, es una habilidad que todos podemos aprender, que todos podemos desarrollar en nuestra vida. Y bueno, si ustedes en algún momento quieren aprender a pulirse en cómo contar las historias, cómo ser más creativos, nosotros tenemos a alguien que les puede ayudar. Tenemos una persona que es profesora de teatro, es parte de nuestro equipo y les puede ayudar a sacar esa capacidad de contar con creatividad las historias. Tenemos también un científico, un químico más bien, que él puede enseñarles cómo a través de la química, con experimentos, pueden enseñar las verdades de Dios. Entonces tenemos que aprender a ser creativos, pero lo más importante, contar bien la historia. Aprender que cada historia, hermanos, tiene una verdad central. Esa es la realidad. Así como una película, así como una novela, así como usted le enseñaron en la escuela, que todo lo que está escrito como en esta dimensión de, de las historias, las novelas, etcétera, todo siempre tiene una... A ver quién está. Ok, hay alguien que se llama Mainrad o Mainrad, no sé cómo se pronuncia, para que cuide ahí que no se le abra el micrófono. Gracias. Entonces, cuando aprendemos la verdad central, entonces entendemos cómo ir tejiendo mejor la historia también. Y también nos ayuda a aplicar esta verdad en la vida cotidiana, que eso es lo que queremos hacer al final, que la gente conozca cómo llegar a desarrollar, a tomar estos principios que estamos transmitiendo para poderlos aplicar en su vida diaria. Por otro lado, es importante reconocer que la Biblia tiene 4 temas principales. En primer lugar, ya todos sabemos que lo más importante, es el centro de todo, es Dios. Él nos revela, que nos revela la Biblia, que Dios existía, por ejemplo, antes de que el universo existiera, que Dios es el creador de todo lo que existe, que Dios lo controla todo, que Él es todopoderoso, todo lo sabe, que nos ama, y esto es importante, que nos ama incondicionalmente. El otro gran tema de la Biblia tiene que ver con la humanidad. La Biblia nos dice que somos únicos, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que cada uno de nosotros ha sido creado, hombre y mujer. Y ustedes saben que esto es un problema hoy en día, hablar de estas cosas, pero es una realidad y tenemos que hablarlo con la palabra. Y que tenemos la capacidad de experimentar el amor, la intimidad, y que todos estamos diseñados también por Dios para contar historias, para transmitir sus verdades. Y lo otro, que es otro gran tema de la Biblia, tiene que ver con el pecado. El pecado que nos habla de Adán y Eva cuando ellos eligieron desobedecer a Dios. También cuando este pecado se transfiere a todos nosotros. Y cómo también Dios es santo, pero también es justo. Y cómo Dios tiene el derecho y la autoridad de juzgar el pecado de la humanidad y el juicio de Dios que declara culpable a la humanidad porque todos hemos pecado. Y también el castigo justo de Dios, que es la separación en la muerte eterna. Pero el otro tema también que nos habla la Biblia es la salvación. La salvación que debido al gran amor que Dios nos tiene, Él preparó el camino para librarnos de la muerte. Él envía a su Hijo Jesucristo para ser el Salvador del mundo. Él se impuso en el juicio de Dios y Jesucristo murió en la cruz en nuestro lugar y que Él acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz para que a través de Él todos seamos reconciliados. Ahora, vamos a entender también la necesidad de ir formando esta alianza padres e iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar, queridos hermanos, a desarrollar un discipulado estratégico con los padres, un discipulado generacional.
Entonces, dada esa realidad que tenemos nosotros que enfrentar, tenemos que tener claro el qué y cómo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Y para eso existe esta plataforma que hemos hablado, que es el Club Malaquías. Ahora, ustedes ya lo hemos hablado, la otra semana pasada lo mencionamos, porque fue una pregunta que alguien hizo. Y todos saben que Malaquías es el último libro y también el último profeta de la era del Antiguo Testamento. Así es como está colocado en nuestra Biblia. Y Malaquías profetiza, dice algo muy importante en el capítulo número 4, los últimos 2 versos. Dice que en los tiempos posteros, antes de que venga el gran día del Señor, Él enviará a Elías. ¿Y qué hará Elías? Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Ahora, hay algo muy interesante, porque en los hogares judíos, cuando se sentaban a la mesa, hacían lo siguiente: ellos dejaban siempre una silla vacía, y esa silla vacía era porque estaban esperando que Elías apareciera en cualquier momento. Y esta era una costumbre que ellos siempre practicaban. Ahora, nosotros tenemos que estar claros en algo, y esta es nuestra misión, que hasta que venga el cumplimiento de esta profecía, antes de que el Señor venga otra vez, nosotros tenemos que unirnos para restaurar las familias, empezando por mamá y papá. Y eso la otra semana lo vamos a ver, cómo funciona el Club Malaquías en cada casa y en cada iglesia. Ahora, hablemos rápidamente de, del rol del pastor, que es lo que quería mencionarles al inicio. Nosotros tenemos claro que el pastor hace cosas siempre que tienen que ver con lo siguiente: cuidar el rebaño, darle alimento al rebaño y guiar el rebaño. Básicamente esas son las 3 cosas que todo pastor está comprometido a hacer. Y esa es la función pastoral. Eso es lo que hemos aprendido que tenemos que hacer los pastores. Y dada esa circunstancia, normalmente los pastores entendemos que tenemos que llegar a los servicios, a un culto, a un discipulado, y pararnos en el altar y empezar a hablar de la Biblia, traer la palabra del Señor, instruir al pueblo del Señor, y eso es una bendición. Pero bueno, en Hebreos 12:2, hay una versión de Hebreos 12:2 que dice que nosotros tenemos que tener también puestos los ojos en Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Ya eso todo lo conocemos. Pero hay otra versión que dice que Él es el capitán de nuestra fe. Y vea qué interesante, porque realmente en el trasfondo de esta escritura, en la raíz original, etcétera, ahí habla acerca de Jesucristo en un rol o en una función de capitán. ¿Y por qué capitán? Porque el capitán dirige, el capitán guía, el capitán lleva hacia un punto, hacia un lugar. Y nosotros tenemos un conocido que en algún momento le tocó ser capitán de un ejército. Y dentro de sus historias nos contaba cómo un día le dijeron: mira, vas a tener que entrenar 400 hombres, y él tenía un pelotón de 400 hombres, y su primera tarea fue, durante un año entero, entrenar a estos 400 hombres y prepararlos para la batalla. Después de que pasaron los 365 días de entrenamiento, ahora recibió una nueva instrucción, una nueva orden, y le dijeron: vas a tomar estos hombres, los vas a subir en aviones y van a llegar a Afganistán. Y cuando lleguen a Afganistán, vas a tener que ir al campo de batalla con ellos. Entonces el capitán no solamente entrena, no solamente enseña, no solamente habla las cosas, sino que el capitán también se mete en el campo de batalla y lleva al pelotón, lleva al ejército, lleva a sus soldados. Y esto es lo que nosotros necesitamos que los pastores comprendan.
que tenemos que en algún momento, porque esto nunca nos lo dicen, a los pastores no nos enseñan esto, no lo dicen en el instituto bíblico, no lo hablan en los seminarios teológicos. Nunca hay un curso que nos diga esto, de que tenemos que entrenar a la gente, hablarles de la palabra, instruirlos en la fe, pero tenemos que ir a pelear la batalla con la gente también. Y en el caso de la nueva generación, hermanos, estamos en una guerra espiritual y yo espero que usted esté de acuerdo conmigo. Esto es una guerra y tenemos que ponernos violentos en esta guerra para ganarla. No podemos ser pasivos, tenemos que ir y tomar esta generación para el Señor. Ahora, los padres necesitan ver ese capitán liderando su vida. Y perdonen el ejemplo que voy a dar, pero me gusta este ejemplo y tal vez algunos se dan cuenta cuando lo mencione de que así sucedió. Es un ejemplo de una película de Hollywood que se llama El Capitán América. Y si alguien no la ha visto, véala y no le va a hacer malo, le va a ayudar a entender lo que le estoy hablando. El Capitán América fue un personaje que trajeron para poder inspirar a la gente en Norteamérica a que pudieran dar dinero para que las tropas tuvieran su sustento mientras estaban en la guerra en Europa. Entonces el Capitán América iba por todos los Estados Unidos, hacía su show y salía con bailarinas y con música y con luces y juegos de pirotécnicos. Y en ese show pedían dinero y la gente daba dinero para que las tropas fueran sustentadas en la guerra. Pero el Capitán América estaba frustrado porque él quería ir a la batalla. Así que un día le tocó estar en Europa, donde estaban los ejércitos, las tropas, en el campo de batalla. Y él llegó con su show y llegó con sus bailarinas y empezó a hacer todo lo que hacía normalmente, pero ahora ya nadie le estaba aplaudiendo. Ahora le empezaron a tirar cosas en el escenario y empezaron a abuchearlo y no lo querían ver ahí. Y él se frustró más. ¿Y por qué se frustró? Porque las tropas estaban con la moral caída. Estaban perdiendo la batalla. Y no querían saber nada de lo que les estaban diciendo. Y sabe, como pastores a veces nos está pasando eso. Que nosotros llegamos y queremos inspirar y queremos animar y le decimos a los padres esto va a suceder. Y a lo interno del corazón de muchos padres están frustrados. Porque están perdiendo la batalla en su hogar. Porque no saben cómo hacer las cosas. Porque no les estamos enseñando que ellos tienen que hacer lo que dice la Escritura, llevar a sus hijos al conocimiento del Señor. Y por otro lado, los pastores también creo que están frustrados porque los padres a veces aparecen en la iglesia, como a mí me ha sucedido, que llega la mamá con un muchachón ya como de 14, 15 años, que son más grandes que uno ahora, y le dice, pastor, aquí lo traigo para que le saque los demonios. Pastor, aquí lo traigo porque no quiere venir a la iglesia. Pastor, aquí lo traigo porque hay que cambiar a este muchacho. No quiere saber nada de la Biblia. No quiere saber nada de la iglesia. Y en honor a la verdad, hermanos, uno como pastor se pregunta, si la mamá no lo cambió, ¿qué va a hacer uno? Esa es la realidad. Uno quisiera tener como la varita mágica o quisiera tener algo para cambiarle la cabeza a la gente y que piensen diferente, actúen diferente, pero no sucede. Y a veces estamos perdiendo también la batalla los pastores. ¿Por qué? Porque no nos funciona la estrategia. No nos funciona la manera en que estamos peleando. Y ustedes hoy están comprendiendo, y de esto es lo que estamos hablando, que la estrategia que la palabra de Dios nos enseña es que hay que hacer una alianza. Pastores en su rol de capitán entrenando a su ejército, uniéndose con los soldados, que son los padres, y yendo juntos al campo de batalla, diciendo a los padres, esta es la manera bíblica como hay que hacer las cosas. Hermanos, el problema que tenemos muchas veces es que hacemos las cosas no como dice la palabra, sino como nosotros creemos. Y como no vamos a la palabra, creemos que le va a funcionar el psicólogo al muchacho y le va a funcionar el coaching, que ahora es la moda del coaching, y que la estrategia tal y que lo llevamos al retiro tal, a ver si cambia.
y al final no suceden las cosas. ¿Por qué? Porque usamos nuestra estrategia y lo hacemos con muy buena intención, con muy buenos deseos, con las ganas de que haya un cambio en esta generación, pero no se está sosteniendo realmente muchas veces. ¿Por qué? Porque esta es tu estrategia, es tu deseo, pero no es la estrategia de Dios, no es como Dios dice que las cosas funcionan. Y hemos visto en 2 semanas claramente que la palabra nos da el secreto, ese secreto que a veces no queremos creer, pero que existe. Es lo que dice la Biblia. Yo le decía hace unos días a la congregación, el problema que tenemos casi todos es que creemos en Dios, pero somos ateos de la Biblia, porque leemos las cosas que dice la Biblia y no las hacemos. Y ese es el problema. Y a veces queremos ir a orar y orar y orar y orar y que Dios haga lo que nosotros estamos pidiendo, pero no hemos hecho lo que Él ya dijo que teníamos que hacer. Y ese es el problema. Hoy tenemos que hacer lo que la palabra dice que tenemos que hacer si queremos ganar esta nueva generación. Podemos llevarle a los niños Kool-Aid con galletas todos los domingos y podemos llevarles cosas para pintar y podemos tener una gran pasión y hacer shows de títeres y llevar payasos y hacer fiestas de fin de año y tenemos todo ese deseo de que los niños siempre estén activos y dinámicos, pero si los padres no están haciendo lo que tienen que hacer, estamos perdiendo la batalla. Estoy hablando en términos generales, porque los chicos siguen yéndose de la iglesia. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo entero. Pero yo quiero decir que hoy estamos entendiendo, estamos levantando una nueva generación también de padres y de líderes generacionales para marcar la historia de Costa Rica y de América Latina, y que no se vuelva esta estadística una realidad en medio de nuestro continente, sino que veamos realmente una generación santa, una generación apasionada, amando a Dios con todo su corazón, siguiendo a Jesucristo con todo su deseo, y que estos niños, estos jóvenes, no se nos sigan escapando del camino del Señor, de la iglesia, sino que sean realmente aquellos que se levanten y que logren, y esto es mi deseo, que ellos logren hacer lo que nosotros ni siquiera tal vez soñamos hacer, que ellos logren impactar a Costa Rica como nosotros tal vez ni pudimos soñar realmente la dimensión de lo que Dios quiere hacer en Costa Rica. Así que, amados, oremos por los pastores, porque si ellos entran en este rol de capitán, vamos a ver el cambio, vamos a ver la bendición y vamos a impactar una nueva generación. Que Dios los bendiga. Y le doy el pase a Jenny para que nos comente algo o nos diga qué hacemos, si hay preguntas, etcétera. Ese es el tiempo de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Pastor David. Voy a dejarle esto porque hoy Lee es la que está encargada del grupo. Muy bien. Adelante. La dejo a Lee. Gracias. Yo ahorita tengo una pregunta, pastor, que ahorita cuando la hermana, tengo una consulta para usted. Claro que sí, adelante. Bueno, no está la pastora bien. En Adelante, este caso, usted hablaba que los padres tienen que hacer bueno, es pastor, padres, iglesia, pero que en este caso, un caso de que los padres no son cristianos, ¿cómo se hace en haga la redundancia en este caso? Claro, claro. Lo ideal es que vamos a empezar a trabajar con niños de todo tipo, ¿no? Tanto los que están en la iglesia y sus padres están ahí, los queremos activar para que haya interacción en el hogar, pero también algo maravilloso que sucede, y es que normalmente los padres de niños que no van a la iglesia empiezan a llegar. ¿Por qué? Porque ven a sus hijos, que empiezan a apasionarse, que empiezan a despertarse, que empiezan a inquietarse. Y yo les doy 2 testimonios. Hace 3 semanas iniciamos un club aquí en Atenas, en una iglesia pequeña que está aquí en Atenas.
Y bueno, yo estaba cargado por esta iglesia porque no tenía mucha gente, porque las cosas no estaban caminando de la mejor manera. Y hablé con el equipo de la iglesia. Les dijimos, vamos a hacer un club. Yo me metí a trabajar con ellos. Estamos ahí apoyándonos. Y el primer día en el club decidimos hacerlo no el domingo, sino un sábado en una hora donde no había servicio, no había culto de iglesia, para dar libertad a que si aparecían los padres de familia que no son cristianos, llegaran y no se sintieran así como, me están llevando a un culto y yo no quería estar aquí. Bueno, les voy a decir algo. Llegaron 50 niños de la comunidad, el 80% de ellos no eran de la iglesia. Y no solamente eso, llegaron con sus padres. Y en el momento que se hizo el llamado a recibir al Señor en el corazón, todos los padres levantaron sus manos. Gloria a Dios. En 3 semanas, la iglesia ha ido viviendo una transformación. En 3 semanas. Antes los cultos eran de 10 personas. Este domingo habían 45 personas sentadas en el culto. Gloria a Dios Algo está por eso. pasando, algo está pasando. Los padres están viendo que los hijos quieren ir a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si los hijos no quieren ir a la iglesia? Nadie va a ir. Los padres inconversos no van a ir. Pero cuando un niño está apasionado y dice, papá, yo quiero ir a la iglesia, papá, y del padre lo llevan. Porque de repente no llegan ni a la iglesia católica, ni a ningún otro lado. Y los chicos se sienten bien ahí y están emocionados, entonces empiezan a inquietarse. Ahora, este es un testimonio pequeño, pero les cuento que el primer club Malaquías que tuvimos en Kenia, fue el primer país donde tuvimos un club Malaquías. Era una iglesia también pequeña, 50 miembros. El primer día del club en Kenia llegaron 700 niños. Imagínate, una iglesia de 50 personas, pues llegaron 700 niños y el pastor no podía meterlos al edificio que tenían. Así que, ¿sabe qué hicieron? El pastor fue corriendo, pidió un estadio de fútbol que había por ahí prestado y lo dejaron entrar al estadio y ahí empezó a tener las dinámicas de los juegos con los niños. Y cuando los padres se dieron cuenta que estaban los niños en el estadio, los padres de los niños inconversos, porque ninguno de la iglesia, empezaron a irse para el estadio a ver qué estaba sucediendo. Y se sentaron en las graderías. Cuando los niños estaban jugando y se estaban divirtiendo en ese tiempo que les gusta bastante a ellos, los padres empezaron a animarse y se metieron a la cancha y empezaron a jugar con los niños también. Y ese día, hermanos, los 700 niños y sus padres recibieron a Cristo. Ahora, ¿qué hace un pastor de 50 miembros con una iglesia de, digamos que solo lleva un padre por niño, 1400 ahora? Una locura, ¿no? Ahora, esos son los buenos problemas. Que no tengamos sillas para la gente, que no tengamos espacio para la gente. Esos son buenos problemas. Los problemas que no nos gustan es tener las herramientas y que nadie esté en la iglesia. Tener sonido y tener sillas y tener edificio y que nadie llega. Pero qué bueno es que no sabemos de dónde agarrar las sillas, que ahora vamos a tener que ver si compramos más o hay que botar paredes o hay que ver si hacemos cultos extra. Esos son buenos problemas porque la iglesia está floreciendo. Ahora, Dios bendice. Escuche bien esto, lo voy a decir. Dios bendice la iglesia cuando se hace lo que Él dice que tiene que hacerse. Y de repente el principio es pequeño. Tal vez al inicio no vemos muchas cosas suceder. Pero cuando se hace lo que Él dice, no lo que a nosotros se nos ocurre. Porque mire, nosotros tenemos buenas ocurrencias, tenemos buenas ideas. Y a veces nos hemos puesto a hacerlas y no salen. Pero cuando hacemos lo que el Señor nos dice, cuando somos fieles a su mandamiento, a su palabra, detrás de eso viene la bendición. Detrás de eso viene el respaldo divino. Detrás de eso vemos el resultado. Y esa ha sido mi oración por este club aquí en Atenas. Señor, ese equipo está pagando el esfuerzo, ese equipo estaba desmotivado, ese equipo ya no sabía ni qué hacer con los niños porque no llegaban a la iglesia. Y yo le dije, Señor, ellos están haciendo lo que a ti te agrada.
dales el respaldo, que ellos puedan ver niños llegando, que puedan ver la bendición del respaldo de los padres. Está sucediendo. Porque cuando se hace eso, Dios bendice. Dice acá, pastor, ¿y qué fue lo que hicieron en esa actividad del club? Lo mismo que hace el club, que eso es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Qué hace el club? Eso los voy a explicar después. Pero simplemente el club se vuelve un lugar que los niños quieren estar, porque encuentran amigos, comparten las historias de Dios, juegan, son instruidos en la palabra. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Alguien más quisiera preguntar o comentar algo por ahí? Bueno, la misma, pero es que como dijeron la semana pasada que el material, no sé a qué chat lo enviaron, el material de lo que estamos viendo, digamos, de lo que estamos No, recibiendo. La presentación, Sí, hermano. sí, bueno, hermana, sí. la presentación y las grabaciones, yo se las paso a Jenny, seguramente tal vez se fue para otro chat, no sé cómo la están bajando, pero Me permito, voy a explicarles, adelante, hermanos. Lidia. Ajá. La hermana lo pasa a nosotros, los líderes territoriales, y nosotros tenemos la comunicación directa con los de zona, que son los que les invitaron a ustedes, y les está llegando por esa línea. Los líderes de zona son los que tienen la información y son los que la han bajado. Entonces, Bueno, no sé muchas cómo ha gracias. sido el acceso suyo, hermana. Dependiendo por donde usted haya tenido el acceso al link, ahí es donde Sí. puede obtener el material. Ok, está bien, gracias, hermana. Ujú. Bueno, Ok, con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, hermanos, o algo que quisiéramos comentar. Yo muy contenta de verdad, hermano, porque yo creo que no hay quien trabaje con niños que no tenga esa motivación en su corazón de pensar que por más, aunque Dios bendice la obra que hagamos y la semilla que se siembra, pues produce fruto y no tenemos que desanimarnos en lo que hacemos, pero sabemos que si el padre de familia no está ahí, mucha del agua corre y no queda, ¿verdad? Y sí, definitivamente que Dios toque nuestras iglesias, nuestros pastores, para que esa visión, esa misión cambie en cada uno, ¿verdad? Amén. Aquí en el chat nos pregunta Jonathan, ¿qué pasa en el caso de iglesias que los pastores pasan muy ocupados, ya sea por agendas o cargos a nivel distrital o nacional? Gracias. Bueno, voy a decir algo y yo creo que es importante que no me lo malinterpreten. Y eso es un dicho popular. Uno puede llevar el caballo al agua, pero no puede obligar al caballo a beber. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poner el agua delante del Señor y delante del pastor y decir, Señor, necesitamos que el pastor se meta al agua, se involucre, y no estamos diciendo al pastor que vaya al club, no estamos diciendo al pastor que él tiene que ir a jugar con los niños, no le estamos diciendo al pastor que él tiene que preparar material y nada de eso. No estamos, como les dije, no estamos buscando que el pastor se cargue más de lo que ya está. Lo único que necesitamos es que el pastor comprenda la filosofía, la idea, la estrategia, y que la guarde en su corazón y que él sea protagonista de esto, que él sea el capitán y que le hable a los padres, que él tome 2 horas de todo el año. Eso es lo que necesitamos, que él agarre 2 horas de todo el año y entrene a los padres y les diga, hermanos, necesitamos que ustedes se involucren en el discipulado generacional. ¿Por qué? Porque nadie va a reaccionar de la misma forma si se le habla a algún miembro de la iglesia, si se le habla un ministro, o se le habla a un diácono, o se le habla a un líder, a que le hable el pastor. Y cuando ellos escuchan la voz del pastor, responden diferente. Entonces, esto es muy importante para que el pastor les apoye. Adelante, Jenny, tal vez tú nos puedas ayudar más con esta pregunta. No, excelente. Gracias por adelantarte a decir eso. En buena teoría, no se trabaja en las iglesias, ¿verdad? Hablando de forma pastoral, igual que tú, y creo que todos ellos también en su función pastoral de la niñez, se trabaja con programas. Entonces se hace el plan de trabajo y entonces venimos a solicitarle, esperamos que todos los pastores tengan ese buen hábito de solicitarle a sus
líderes, bueno, en donde es como más que nada una inducción en donde sepan ellos qué trabajo están haciendo, que los mismos líderes de los mismos papás, entonces se den cuenta que él está involucrado y que está enterado del asunto, ¿verdad? Para que entonces, a la hora que se dé cualquier situación, no diga, no sé, no sabía eso, no sé qué es eso. Y bueno, voy a decir algo un poquitito tal vez más acorde a la realidad de muchos, porque los conocemos que tal vez no quieran participar él o ella, siendo el siervo o la sierva, pues también no solamente ellos, de repente podríamos usar algún caballero o algún buen matrimonio que pueda ayudarnos en esa orientación si es que de repente no. Claro que estamos apelando a que fuese él o fuese ella el que está ahí a cargo, pero digámosle, si hubiese el caso, utilicemos otro dicho, ya que usted utilizó un dicho anteriormente, ¿verdad? Vamos a montear con estos gaticos que de mucha ayuda pueden servir esos matrimonios ejemplares y pueden dar algún tipo de consejo de apoyo. Entonces, por ahí tal vez de repente, ¿verdad? Mientras tengan en pastoral, pues se puede hacer. Claro, muy bueno. Igual todo lo que a ustedes se les ocurra hacer y que funcione dentro de todo este diseño y que sea de bendición para ustedes, compártanos esa idea. ¿Por qué? Porque se la haremos conocer al mundo entero también. Porque esto no son ideas que salieron de Gringolandia y ahora todo el mundo tiene que hacer lo que hace Gringolandia aquí en Costa Rica. No, no es así. Nosotros, de hecho, esta idea del Club Malaquías, aparte de que lo que hemos hablado de la palabra, fue algo que funcionó en una isla, en una isla llamada Papúa Nueva Guinea. Y ¿sabe qué pues sucedió en ese lugar? En ese lugar, todos los misioneros que llegaban terminaban siendo la sopa del pueblo, literalmente. O sea, los comían vivos. Y bueno, llegó un misionero que dijo, yo no quiero ser la cena de nadie y voy a orar a ver qué es lo que Dios me dice para entrarle a esta gente. Y él llegó como turista y abordó la cosa diferente y se dio cuenta que todas las tardes los ancianos del pueblo, de la comunidad, de la tribu, se levantaban en medio de un gran círculo de niños y empezaban a contar historias de sus ancestros, de su cultura, de sus experiencias, y los niños se impactaban por estas historias. Así que este misionero empezó a conversar en algún momento con los líderes de esta comunidad y logró convencerlos de que la Biblia no era un libro de religión, sino que la Biblia era un libro de historias. Y cuando estos hombres entendieron eso, se maravillaron de las historias de la Biblia y le dijeron al misionero que por favor se uniera a ellos a contar las historias en las tardes que estaban en la Biblia. Y todo el pueblo fue transformado para la gloria de Dios. Y el lugar donde adoraban sus dioses y hacían brujería, hoy lo botaron y hicieron un lugar nuevo para reunir a los niños y es un gran club Malaquías. Entonces, por eso las mejores ideas de cualquier parte del mundo las tomamos y las compartimos con todos los demás. Bueno, no sé, si hay alguna otra pregunta o hermana Jenny, no sé si quedamos hasta acá, o hermana Lidiet. Si hay algún otro comentario o pregunta. Cállese, chuya. No, creo que no hay más consultas, hermanos. Estaríamos entonces, bueno, no sé, hermana Jenny, si podemos decirlo desde acá, que la próxima semana, cómo procede, o cómo se ha hablado con Y el por hermano favor, David. puedes. Sí, pastor, lo que ocurre es que nosotros ya teníamos programado una capacitación solicitada por la Pastoral de la Niñez, ¿verdad? Entonces quisiéramos, ya sea correrla, ponerla un día antes o ponerla después. Creo que lo más sensato sería correrla porque a todos nos sirve los miércoles. Algunos Okay. tienen asuntos eclesiales, trabajos universitarios, etcétera. Entonces, el próximo miércoles queríamos modificarlo.
¿Te parece bien? No hay ningún problema. Usted sabe que Sí, yo estoy porque, de gracias. cabeza en esto y esta es mi prioridad sobre Ay, todo eso. gracias. Gracias. Y bueno, y todos estamos emocionados con esto, ¿me entiende? Porque es algo por lo cual hemos orado mucho y nadie quiere perderse nada, ¿verdad? Pero sí tenemos un compromiso con ellos que se lo debemos. Entonces, ahí vamos a reprogramar la fecha. Solamente es este miércoles, el otro seguimos igual y después el otro entonces restablecemos el otro. Perfecto, muy Listo, bien. está bien. Lee, el tiempo es suyo, usted verá cómo despide, ore y todo y lo demás. Gracias, hermana Jenny. Gracias, hermano David. De verdad que ha sido edificación y yo creo que confirmación de lo que, como dice la hermana Jenny, hemos estado orando y queremos que el Señor haga en la iglesia a favor de, yo creo que no ni de la niñez, de la iglesia como tal, ¿verdad? En general, sabemos que es mucho fruto lo que podemos recibir si el Señor nos permite adentrarnos en este proyecto. Y muchas gracias. Entonces, para que quede entendido los hermanos, el próximo miércoles no tendríamos la sesión con el hermano por el taller que se está ofreciendo a nivel nacional, que se ha estado generando y si usted está aquí y no conoce el taller que se imparte la próxima semana, comuníquese con su líder de zona para que pueda adquirir la información de ese tallercito que ya estaba programado y ya estaba establecido. Entonces, muchas gracias, hermano David. Vamos a orar deseando que el Señor guarde sus vidas, le fortalezca. Y hermanos, de corazón, tengamos una mente positiva y de fe. Si el Señor está abriendo esta puerta, el Señor nos va a respaldar. Oremos, oremos, oren por sus pastores, oremos por nuestros pastores para que sean sensibilizados, para que sean ese apoyo en esta obra que el Señor está dándonos y creamos. No importa lo ocupado que su pastor esté, el Señor puede hacer milagros maravillosos a favor de los niños, a favor de los hogares en este tiempo tan difícil. Amén. Vamos a estar orando. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por las puertas que tú abres. Gracias por tu siervo David, por este ministerio, por todos los que están a su lado, Señor, por la disposición y por lo que se pone delante de nosotros. Muchas gracias, oh Dios. Así, Señor, te pedimos juntos en este momento para que cada pastor, Señor, de los que estamos aquí, Señor, y de los que no están aquí, Padre, cada pastor sea tocado, sea impactado, Señor, y se cumpla tu propósito, Señor. Creemos y ahora afirmamos que tú quieres que nuestros niños sean discipulados en ti con el ejemplo en su hogar. Y sabemos, oh Dios, que solo tú puedes producir ese querer como el hacer en cada padre, en cada madre, en cada pastor, en cada iglesia, Señor. Así te rogamos desde ahora un milagro maravilloso para que cada vez que avancemos, que cada vez que este proyecto avance, vea puertas abiertas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor Amén. bendiga tu vida, hermano David. Muchas gracias. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos de hoy en 15. Chao, Muchas bendiciones. gracias, bendiciones. Bendiciones a Hasta todos, luego. mucho gusto. Chao. Chao, bendiciones. Buenas noches, muchas gracias, bendiciones. Buenas noches. Gracias, diga.